Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 101 del mundo con otros ojos. ¿Qué tal si hablamos hoy de calmar la mente? ¿Quién no se ha preguntado más de una vez cómo hacer esto? Porque constantemente estamos viviendo un montón de sensaciones por circunstancias a veces ajenas a nosotros, que observamos fuera, otras veces por reacciones internas, pues de desasosiego, de falta de tranquilidad, de que nos gustaría que las cosas fueran de otra manera. Observamos a veces situaciones de injusticia, de desorden, en las que también querríamos que las cosas fueran distintas. Y como sabes, suelo empezar normalmente por las conclusiones. Intentamos calmar muchas veces ese tipo de malestar. De malas maneras, escogemos malos antídotos para esos venenos que a veces creemos que estamos sintiendo, que son esas emociones negativas, y ya veremos que no son venenos, están cumpliendo una función, pero pensamos muchas veces, de hecho, que si algo no se puede resolver, pues ¿para qué vamos a abordarlo? Vamos dejando de lado el asunto que nos preocupa, aquello nos sigue generando inquietud, nos seguimos sintiendo mal, y tristes y enfadados y con sensación de rechazo muchas veces, y lejos de hacer lo que tenemos que hacer, nos damos a evitar, que es algo de lo que hemos venido hablando en otros episodios. Hemos explicado cómo la evitación es una especie de cáncer para nuestra salud mental y más bien tenemos que buscar alternativas. ¿Cómo se hace entonces para calmar la mente cuando llegamos a la conclusión de que efectivamente muchas veces utilizamos un mal antídoto para eso que pensamos que es un veneno? Y quiero siempre, como sabes, darte una nueva visión del asunto, hacerte una propuesta diferente. Y en este caso es lanzado de esta manera, o te lo expreso de esta forma. Muchas veces lo que nuestra mente nos está pidiendo no es tener la solución al asunto que nos preocupa, sino que lo que nos está diciendo es que necesita que al menos movamos el asunto hacia adelante. Todavía quizá no tenemos la posibilidad de hacer ese cambio que necesitaríamos. Podría ocurrir que, de hecho, no podamos cambiar la circunstancia que nos está quejando, que nos lleva a esa situación de tristeza o de miedo o de enfado o de rechazo o cualquier otra emoción negativa, pero nuestra mente está de alguna forma invitándonos, aunque sea por las malas, a través de ese malestar, a que hagamos lo que hay que hacer. Déjame que te lo desarrolle a lo largo de los próximos minutos y luego al final del capítulo voy a intentar darte también una metáfora que creo que nos puede ayudar a aterrizar esto todavía un poquito más. Am, las personas vivimos las emociones de una manera muchas veces convulsa porque no las entendemos y necesitamos muchas veces un transcriptor, ¿no? Necesitaríamos alguien que nos traduzca qué es lo que está pasando ahí para entender mejor qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Cuando una persona se siente incómoda, inquieta, molesta, y de hecho hablábamos de esto en el primer capítulo del podcast, me siento mal y no sé por qué, esas emociones nos hablan generalmente de que hace falta un cambio.
A veces es un cambio en las circunstancias, si se puede, otras veces es un cambio en cómo lo gestionamos nosotros. A veces las emociones nos pueden estar hablando de un peligro, en otras ocasiones nos pueden estar hablando de que hace falta una conversación incómoda con alguien para poner orden en la situación. Habrá otros momentos en los que tenemos malestar porque acabamos de saber de un imprevisto o de una sorpresa que no nos agrada y que requiere una reacción de nuestra parte y todavía no sabemos muy bien qué hacer. En otras ocasiones, a veces sin ni siquiera saber por qué, podemos estar teniendo pues una reacción de repelencia, de asco, de aversión, de repugnancia hacia algo. Y bueno, eso también nos está diciendo cosas. Y no se trata entonces de pelearnos con las emociones e intentar calmar la mente como solemos hacerlo a veces anestesiándola, metiéndonos constantemente en distracciones, involucrándonos en ritmos de vida que son inmanejables, sometiéndonos con ello también a desbordamientos, como pasa con el estrés, o a un montón de frentes que añadimos a los que ya tenemos abiertos. Nada de eso. Necesitamos empezar a entender que las emociones efectivamente saltan como un muelle a veces ante las cosas porque es lo que tienen que hacer. Y que cuando una emoción nos hace sentirnos mal, lejos de intentar anularla o reprimirla o eliminarla como si se tratara del enemigo, más bien tenemos que recordarnos cuál es la función que cumplen. No pueden ser una brújula, pero sí que son una luz roja, hemos dicho en otros capítulos, que nos invita a reflexionar sobre ello, pararnos un momento, pensar: ¿por qué estoy sintiéndome así? ¿Hay algo fuera quizá que me está diciendo, estoy recibiendo por mis sentidos y que me lleva a reaccionar de esta manera emocionalmente hablando? Quizá puede tener que ver con cómo yo interpreto esos estímulos y por eso reacciono como un muelle, pues con tristeza, con miedos. Y en esa combinación de lo que llega de fuera y de lo que interpretamos dentro, nuestras emociones pues reaccionan, como decimos. A veces son emociones positivas y esas nos encantan, sobre esas no nos hacemos preguntas, esas no le preocupan a nadie, pero en aquellas que nos resultan molestas, ahí nos volvemos locos por intentar evitar, evitar y evitar. Y no nos damos cuenta de que al intentar evitar el malestar, lejos de calmar la mente, lo que hacemos es simplemente retardar el momento en el que eso habrá que abordarlo. Y la mente, que no es tonta, la mente que no es que funcione por libre, pero está diseñada tremendamente bien y cumple su función, no nos permite indefinidamente ignorarla. No nos pide, por otro lado, que le demos la solución, porque en parte ya sabe que no le podemos dar la solución precisa, pues no la tenemos en la mano. Pero lo que quiere de alguna manera muchas veces es asegurarse de que estamos haciendo lo que hay que hacer, que no estamos mirando para otro lado, que no nos estamos anestesiando con cosas, que no nos dejamos seducir fácilmente por los ruidos, las luces, el movimiento constante, la hiperactividad en la que muchas veces nos vemos envueltos voluntariamente con tal de estar distraídos. Calmar la mente no puede significar estar sometiéndola constantemente a anestesia. Y quiero recordarte simplemente algunas razones por las cuales surgen esas emociones negativas, para que también nos demos cuenta de cuál es el movimiento estratégico que nuestra mente espera que nosotros hagamos para ahí sí traernos la calma progresiva que estamos necesitando. Déjame que te ponga algunos ejemplos. Te he mencionado 5 emociones básicas que vivimos negativamente, que son la tristeza, el enfado, el miedo, la reacción de shock ante una sorpresa negativa y también el asco o la repugnancia. Cada una de esas emociones tiene un significado. La tristeza nos dice: hay algo que no te gusta, necesitas un cambio. Ya queda de nosotros averiguar cuál es ese cambio necesario. En otras ocasiones lo que tenemos es miedo. El miedo nos advierte de peligros. Desproporcionados o no, tendremos que averiguarlo. Pero como mínimo lo que la mente nos dice es: atento porque pudiera haber algo que sea peligroso. Si lo que tenemos es un enfado, algo nos parece injusto, no nos gusta, pero es con alguien, así que es con alguien también que tendremos que tomar cartas en el asunto. Si tenemos una reacción negativa ante un cambio imprevisto que es negativo,
pues lógicamente ahí lo que está haciendo la sorpresa es decirnos prepárate para lo que se viene, prepárate para el cambio y nos mantiene en una hiperalerta que a veces si se descontrola pues puede dejarnos en shock, ¿no? Hasta que conseguimos reaccionar. Y la repugnancia o el asco nos está diciendo que ante aquello que nos lo crea, por si acaso mejor que no, es decir, que pongamos cierta distancia, puede ser con una comida en mal estado o puede ser con una persona que en el fondo, aunque no le hayamos puesto nombre, pudiera estar teniendo malas intenciones con nosotros y algo que nos genera rechazo, ¿no? Fíjate que cada emoción entonces tiene un mensaje y espera de nosotros, de alguna manera, que hagamos lo que hay que hacer. Si la tristeza nos pide un cambio y nosotros evadimos eso, no llega el cambio, no nos planteamos nada. Si hay peligros de los que se nos avisa, pero nosotros preferimos seguir como que tal cosa, haciendo como que nada, a ver si aquello se pasa, tampoco estamos cumpliendo la función. Si dejamos correr los asuntos con otras personas y en ningún momento ponemos orden, nuestra mente tampoco se va a conformar, porque sabe que esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana, o paz para hoy y guerra para mañana, para que nos entendamos mejor. Por otro lado, con las sorpresas negativas, oye, si se viene un cambio importante y negativo, más vale que te prepares para ello. Y puedes mirar para otro lado, pero te puede pasar la trituradora por encima si es que viene en tu dirección. No te conviene mirar hacia otro lado. Y con la repugnancia o el asco igual. Imagínate, por ejemplo, que te genera rechazo algún tipo de reacción de una persona, porque en el fondo, si te pones a analizarlo, no te está tratando bien, es su actitud o su conducta lo que te produce rechazo. Si no estás atendiendo a ese mensaje, te expones a que eso se perpetúe. Claro, ¿qué es lo que necesitaría nuestra mente entonces para poder calmarse en una situación de ese tipo? Bien, pues lo primero, identificar, lógicamente, que estamos sintiendo estas cosas y saber qué mensaje nos lanzan. Por eso te he querido hacer este breve recordatorio, aunque tienes otros capítulos del podcast en el que hablamos del significado de cada emoción básica. Pero lo que la mente está queriendo de tu parte, de mi parte, cuando nos permite vivir esa emoción, es que tomemos cartas en el asunto. Es decir, que si te estás sintiendo triste y sabes que hay que hacer un cambio, como mínimo empieces a plantearte por dónde podría ser que venga la necesidad de cambio. Voy a crear una hipótesis de por qué me siento así. ¿Por dónde podría empezar? Y como mínimo esa pregunta ya le traslada a nuestra mente un mensaje que es súper importante y es, esta persona está atendiendo al mensaje. No hace falta que se lo repitas a campanazos porque está atendiendo con sensibilidad a ese sentimiento que está produciendo. Es decir, no nos movemos como si fuera el norte, no nos usamos, no utilizamos, mejor dicho, la emoción como si fuera una brújula, pero esa persona está atendiendo a la luz roja, se está parando a pensar y de momento con eso me sirve. La mente no nos exige soluciones, pero sí nos exige que no hagamos caso omiso de lo que nos dicen, para que no tengan que venir con más fuerza a zarandearnos y a obligarnos, imponernos a hacer lo que estamos evitando hacer. Esto con el tema de la tristeza, por ejemplo, el dedicarle tiempo a elaborar, que se llama, ¿no? Cuando hablamos de duelos, de tristeza, muchas veces mencionamos ese verbo, ¿no? De elaborar las emociones. ¿Qué significa elaborar las emociones? Elaborar significa darle tiempo de calidad a pensar en esa emoción, prestarle la atención suficiente como para poder tomar alguna que otra decisión al respecto, quizá hacer una hipótesis de trabajo, de por qué está surgiendo, si es algo de fuera, si es algo de dentro, qué puede ser que me está causando esta tristeza, cómo se me ocurre que podría empezar a abordarla. Y entonces, si la mente se da cuenta de que estamos haciendo lo que hay que hacer, ya no tiene la necesidad de venirte una segunda, tercera, cuarta, quinta o decimoctava vez a zarandearte para que empieces a hacer algo, para que empieces a atenderla. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un niño al que no haces caso oportunamente? A ver, hay muchas veces que tenemos que desatender al niño en el buen sentido de la palabra porque no es el momento de que esté acaparando la atención. Pero muchas veces llama la atención sobre algo con razón y no se trata de ignorarlo, se trata de atender la necesidad. Con eso a veces es suficiente para que el niño se calme. Ahora,
Si hay una necesidad real que no estamos cubriendo, ese niño cada vez va a chillar más, cada vez va a exigir más, quizás hasta necesita en un momento dado romper algo para que por fin le atiendas. Pasa con los adolescentes, están muchas veces dispuestos a liarla gordísima con tal de que sus padres, aunque sea en modo de regañina, les presten cierta atención. Y es triste escuchar esto muchas veces en la consulta, pero así sucede. Mientras mi padre me regaña, al menos me atiende y no está con el móvil. Tener que oír este tipo de cosas nos habla de cuál es la necesidad a cubrir. Y a veces es simplemente atender. Puede ser a una persona, en este caso es atender las emociones. Cuando resulta que hay un peligro al que no estamos atendiendo, porque no nos gusta pensar en ello, porque me genera inquietud, porque yo es que me llevo mal con las incertidumbres, entonces cuando tengo inquietud, prefiero no pensarlo, me voy a dormir. La mente sabe que es peligroso que sigas sin atender a lo que está pasando y como mínimo decidas si hay un peligro real o no. Es peligroso no saber si hay un peligro real o no, así que como mínimo te va a empujar una y otra vez y a veces esa ansiedad es precisamente porque estamos desatendiendo la llamada de atención. Necesitamos poder pararnos a hacernos preguntas, elaborar qué es lo que puede estar sucediendo y por qué hasta este momento no se ha resuelto de manera natural. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos enfadados? Pues que a veces no se nos va a pasar el enfado, evidentemente, hasta que no hagamos lo que hay que hacer. Si hay una situación injusta que es con alguien y con ese alguien se puede hacer algo para resolverlo, y si no para resolverlo, al menos para poner distancia, establecer límites y no seguir exponiéndote al peligro de que te siga tratando mal, oye, pues quizá hay que hacerlo. Y la mente muchas veces se conforma simple y llanamente con que te pares a pensar, vale, ¿cuál va a ser el límite que voy a establecer de ahora en adelante? ¿Tomo o no tomo la decisión de no exponerme más a este tipo de situación? Imagina una persona con la que has tenido un conflicto y, oye, si se vuelve a presentar en mi vida, yo voy a tener esta conversación que tengo que tener a solas o quizá ya me la ha jugado alguna vez y necesito tener esa conversación con un testigo. Bueno, pues el simple hecho de que ya podamos diseñar una aproximación, una salida en nuestra mente, aunque no sabemos si será la solución, ya es suficiente para que nuestra mente se calme, para que las emociones que están albergadas en la mente se calmen una parte también. Ante una novedad, una situación difícil de manejar, por impactante, por imprevista, de verdad, la mente muchas veces no necesita que tengamos todas las respuestas. Lo que quiere es que te hayas dado cuenta de lo que está pasando, estés dispuesto a tomarte el tiempo, pienses si quizá pues, te vas a sentar con un papel y un bolígrafo a tomar 4 notas acerca de 4 posibilidades de las cuales puedes nutrirte y aprovechar para enfrentar en algún momento, quizá anotar el teléfono de alguien con quien necesitas hablar o buscar un recurso en Internet para por lo menos moverlo hacia adelante. No necesitas saber hoy exactamente qué solución vas a dar, pero necesita tener claro que tú estás haciendo lo que hay que hacer. Y lo mismo pasa con la repugnancia o con el asco. Qué importante que podamos poner distancia de aquellas cosas que nos hacen mal y que atendamos a las señales que muchas veces nos están advirtiendo acerca de eso. De manera que por aquí vamos. Voy a dar unos 2 minutos para contarte algo importante que te quiero explicar acerca de la plataforma para que nos vaya bien, pero a la vuelta me gustaría contarte un pequeñito ejemplo sacado de mi lado más friki, que soy amante del cine y me gusta tomar a veces ejemplos de la cultura alrededor y de las series de televisión o de publicidad u otras cosas, en este caso será del cine, para ponerte una equivalencia a una metáfora que creo te va a ayudar mucho mejor a entender esto que estamos hablando de calmar la mente. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso,
estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Te adelantaba hace un momento que iba a sacar mi lado más freak y pensando un poco en un ejemplo que nos ayude a entender mejor a qué nos referimos con esta idea de calmar la mente, me acordaba de la famosa película del Sexto Sentido. Quizá alguna vez me has escuchado poner este ejemplo porque allí el protagonista, y siento si no lo has visto, te voy a hacer un pequeño gran spoiler, pero el niño protagonista es aquel que decía aquella famosa y épica frase de en ocasiones veo muertos, ¿no? Era un niño muy atormentado porque veía efectivamente a personas fallecidas que se le presentaban en diferentes situaciones y claro, el niño estaba muy atormentado porque, entre otras cosas, no sabía por qué aquello le pasaba a él, ¿no? Simplemente lo sufría en silencio el pobre como podía. Y en el contexto de una conversación con el terapeuta, pues casi que lo que le propone para calmar a esos espíritus es, oye, pues quizá lo que esos espíritus necesitan es que les ayudes a algo. Pues tómate el tiempo de intentar averiguar cuál es la demanda y intenta darle respuesta y muy posiblemente, oye, pues cuando les des lo que necesitan, pues se calmarán y desaparecerán. Y es un ejemplo muy friki, ¿vale? Lo sé, soy consciente, pero me parece que es muy similar en una medida y salvando las distancias a lo que de alguna manera nuestras emociones a veces esperan de nosotros. Es decir, nos peleamos con ellas, como este niño pues se peleaba con la idea de ver muertos, con mucha razón por otro lado, nos peleamos con las emociones, intentamos anularlas, solo queremos que esto no nos pase, pero no nos damos cuenta de que hay un porqué detrás, hay una funcionalidad. Quien ha puesto esas emociones en nosotros como parte de nuestro diseño las puso por algo, no nos ha hecho muebles, nos ha hecho con capacidad de reflexión y de reacción. Y cuando aparece esa emoción, es una cuestión también de intentar interpretar qué es lo que nos está diciendo. Y por cierto, lo hablaremos en otro capítulo posiblemente, pero las emociones no son la parte más engañosa de nosotros, aunque a veces nos lo hayan explicado así o nos lo hayan contado de esta manera. Fíjate que las emociones no suelen mentirnos demasiado, no son lo mismo que los deseos, no son lo mismo que los pensamientos. Cuando nosotros reaccionamos emocionalmente a algo es casi, casi como un acto reflejo. Y más bien cuando lo pasamos por el filtro mental y lo juntamos con nuestros deseos, con lo que queremos, entonces tergiversamos ahí con razonamientos y con autoengaños para llevarnos la emoción hacia otro sitio. Pero nosotros lo que hacemos para calmar la mente muchas veces es seguir nuestras inclinaciones. Aquí las emociones nos están jugando un papel favorable en estas situaciones que hablaba antes, aunque sean molestas, nos están lanzando un mensaje y si conseguimos entender ese mensaje y darle respuesta a la demanda de la emoción, que no es sígueme a mí, yo soy el norte, sino oye, te estoy diciendo que te pares y reflexiones, entonces ahí sí la mente tiene cierta capacidad de calmarse. Si nosotros seguimos desatendiendo el mensaje, no nos quepa duda que estaremos en la línea de seguir utilizando esos malos antídotos para cosas que realmente no son un veneno, solo se convierten en veneno cuando no hacemos lo que hay que hacer y de lo que se trata en esta situación es, con eso empezábamos y terminamos, esa nueva visión del asunto que es la mente no necesita para calmarse que le des grandes soluciones, sino que le ayudes a buscar como mínimo algunas salidas.
Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.